En nombre del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, les damos la bienvenida a todos a este webinar que presentamos el día de hoy, que es sobre el mercado de oportunidades para proveedores peruanos, ¿no?, en las compras públicas de España, ¿no? Nuestra expositora de hoy, que es Inés María Baldión, ella es directora general del Grupo SEAS, es experta en contratación pública y tiene sede en Ecuador, pero también con contactos en Colombia, ¿no?, y también en España. Voy a comentar un poquito la experiencia de Inés. Agradecemos a Inés por esta presentación que puede abrir oportunidades para las empresas peruanas, con la experiencia que ella tiene de muchos años en este grupo que viene trabajando el tema de compras públicas. Bueno, Inés es un PhD en Derecho, ¿no? Es doctora internacional en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, doctora en jurisprudencia y abogada. Realmente tiene muchas maestrías y especializaciones en Derecho y Negocio, también con más de 200 publicaciones y libros de alta especialidad. Es catedrática también tanto en Ecuador como en España, donde tiene muchos contactos y es el tema que vamos a tocar ahora, con experiencia de asesoría a muchas empresas, ¿no?, tanto de Ecuador como de Colombia, y es miembro de la Real Academia Jurisprudencia y Legislación en España, y directora, bueno, que ya lo había mencionado, directora del Grupo SEAS, empresaria con negocios en Ecuador, Europa y Asia. Bueno, ese es un resumen de su experiencia. Inés, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros bueno, y hacer esta presentación para las empresas peruanas que puedan tener interés, sobre todo las empresas miembros del grupo o del Gremio de Comercio Exterior. Y también quería agradecer a Víctor Salazar, que es el encargado de la parte comercial de la Oficina Comercial del Perú en Ecuador, quien nos hizo contacto con Inés Baldión para esta presentación. Bueno, yo quería pedirles a los participantes, agradeciéndoles por estar aquí con nosotros, que por favor tuvieran su micro apagado. En la parte de abajo hay un chat donde ustedes, en el proceso en el transcurso de la presentación, pueden ir haciendo sus preguntas y al final Inés puede ir contestando las preguntas que hubieran, y igualmente después nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación, y cualquier duda ya puntual o específica ya pueden hacer contacto directamente con ella. Bueno, sin más, esperando que ya los participantes registrados hayan ingresado, vamos a dar inicio a esta presentación. Bueno, Inés, bueno, nuevamente muchas gracias y puedes dar inicio a tu presentación. Bueno, Rocío, muchísimas gracias a ti y a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación, que me hace sentir muy honrada para participar en un tema que para mí es de mucha importancia e interés. También agradecerle a Víctor Salazar de PROM Perú, que trabaja acá en el Ecuador y genera la relación de comunicación comercial entre Ecuador y Perú y en general alrededor del mundo, por haberme permitido vincularme con la Cámara de Comercio de Lima y en general con los empresarios peruanos para hablar de este tema tan importante. También agradecer la presencia virtual de los empresarios de Perú. Me siento muy complacida y muy honrada de participar en este evento junto con ustedes. Agradecer a las personas también de algunas de Ecuador que pueden estar presentes en esta reunión, que va a implicar hablar sobre un tema de indudable actualidad, no solamente en Perú, en Ecuador, sino a nivel del mundo, y que nace del mercado de oportunidades que puede generarse a partir de los acuerdos comerciales
que se celebran con los países a nivel internacional, pero en particular voy a referirme hoy a uno en específico, que es un acuerdo que en el caso de Ecuador entró en vigencia en el 1 de enero del 2017, en el caso de Perú muchos años antes, porque comenzamos la negociación iguales, pero Perú y Colombia se anexaron y se adhirieron más rápido a este acuerdo comercial multipartes celebrado con los 28 países de la Unión Europea. ¿Cuál es la parte importante de este acuerdo? Este acuerdo genera un título, el título 6 de contratación pública, vinculado con el tema de compras públicas, en donde tanto los proveedores europeos pueden venir a trabajar en igualdad de condiciones en la provisión de obras, bienes y servicios en Ecuador, Colombia y Perú. Pero la parte que me va a interesar muchísimo hablar el día de hoy es también la opción de vuelta que tienen los proveedores peruanos, ecuatorianos, colombianos, en su posibilidad de poder trabajar también como proveedores en los 28 países de la Unión Europea. Creo que la parte interesante en general en la serie de beneficios y complejidades también que puede generar un acuerdo comercial está entre otras cosas, no solamente en la posibilidad de poder comprar productos en nuestros países, de pronto con aranceles cero o reducidos, sino también en esa opción de mirar más allá del territorio patrio para poder hablar y exportar no solamente productos, commodities, sino también servicios y capacidad intelectual y de ejecución de trabajo, en este caso de los proveedores peruanos. Yo no soy funcionaria pública, yo soy empresaria, soy la directora general y la CEO de una empresa que tiene 18 años, un poco más de 18 años de experiencia. Yo tengo 26 años como socia fundadora. En mi actividad profesional, 26 años de ejercicio profesional, y casi siempre, desde que me gradué de abogada, he estado vinculada en los temas de asesoría, en contratación pública fundamentalmente y en el desarrollo de las empresas. Grupo SEAS nació en el Ecuador. Sin embargo, nuestra oficina principal este momento y desde donde atendemos la prestación de nuestros servicios a nivel internacional es una empresa española cuya oficina principal está en Madrid. Desde hace 6 meses abrimos también una oficina en Valencia, en España, y tenemos oficinas propias nuestras de desarrollo de trabajo, tanto en los servicios jurídicos como comerciales, en Israel y en Estados Unidos de América. En el Ecuador trabajamos en Quito, en Guayaquil y en Ibarra, con oficinas también propias nuestras. Nosotros tenemos experiencia asesorando temas contractuales, que si sumamos todos ellos en el transcurso de los proyectos que hemos asesorado, llegan a un poco más de 20,000 millones de dólares de ejecución en contratos del sector público y privado. Y a mí me gusta mucho, desde mi actividad profesional particular y en la representación de Grupo SEAS, de acompañar la internacionalización de las empresas, sobre todo en el ámbito corporativo, en el ámbito del desarrollo de los negocios y también en el ámbito de la contratación pública y privada. Y bajo esa estructura es que voy a desarrollar este conversatorio, y también acepté el pedido, porque me parece muy interesante, que me hace la Cámara de Comercio de Lima, de que este sea un abreboca de lo que se puede ir haciendo en la comunicación académica e intelectual, que rompe las fronteras territoriales, físicas, y que nos permite comunicarnos en tiempo real con los diferentes países del mundo y con las diferentes actividades que podemos cumplir a nivel extraterritorial. Así que les agradezco muchísimo por esa participación de ustedes ahora, y espero además que las actividades académicas que se han organizado desde la Cámara de Comercio de Lima y que se van a seguir desarrollando con mi participación en los próximos webinars, permitan ir aterrizando mucho más allá los conceptos que vamos a plantear el día de hoy en una especie de tráiler, que es tratar de dar lo mejor que tiene el contenido de información de este tema, y seguir desarrollándole con otros talleres en los próximos días, liderados por la Cámara de Comercio de Lima.
algunos datos que ustedes ya los conocen, que son más bien de introducción general. Yo voy a hablar ahora de la oportunidad que se tiene de trabajar en lo que es el mercado de España, sobre todo en lo que es contratación pública. Yo paso casi la mitad de mi tiempo de cada año en la oficina que dirigimos desde Madrid. Y tengo mucho conocimiento de la actividad, no solamente teórica de lo que hace España, sino de la actividad económica, productiva y académica en donde me desenvuelvo. Ustedes saben que esta información que está puesta es antes del COVID. España es la cuarta economía de la Unión Europea, la 13ª a nivel mundial. El PIB del 2018 fue 1.419 billones de dólares de los Estados Unidos de América. Tiene un PIB per cápita en el 2019 de 26.440 euros por persona. El 10º país del mundo con mejor calidad de vida y, sobre todo antes del COVID, un gran peso del sector terciario y de servicios. Ahora, claro, la parte negativa después del COVID es que en el primer trimestre de este año 2020 el PIB de España ha decrecido a un 5.2%. Se estima que puede llegar incluso hasta el 6% de decrecimiento del PIB. Situación que es parecida en los diferentes países y que nos puede generar una amenaza en un principio, pero también creo en este momento plantearles y convertirles esa amenaza como una oportunidad, ya que en el 2019 la contratación pública en España creció en un 50% en relación al año anterior. Eso hace demostración, uno, de que tienen capacidad económica para cubrir las obligaciones que se les ha ido presentando, y dos, fundamentalmente tienen necesidades no cubiertas o insatisfechas aún, que van a requerir la participación de varios agentes económicos en el desarrollo de esa actividad productiva, sobre todo vinculada con el sector público. Ese 50% en el 2019 significó 10.300 millones de euros en general de contratación pública en España, y representa de manera macro la compra pública en España un 20% del PIB que tiene España. Las entidades e instituciones que más crecieron en compras públicas en el 2019 fueron ADIF, casi el 400% de crecimiento, la Junta de Castilla-La Mancha, yo doy clases en la Universidad de Castilla-La Mancha, creció el 254%, y el Ministerio de Fomento un 204%. Esto solamente para dejar un abreboca de datos económicos generales. Ahora, pasemos ya un poco al tema vinculado con mi participación en esta mañana. Nosotros tenemos celebrado un acuerdo comercial multipartes de Perú, Colombia y Ecuador con la Unión Europea. Para saber si es que este acuerdo se aplica o no, primero hay que tomar en cuenta que es un texto muy grande, un texto que se redactó en francés como un idioma de base, y que luego se ha traducido al español, y que además a una traducción jurídica de un lenguaje de mayor práctica jurídica en España. Hay muchos conceptos teóricos que pueden estar ahí escritos, que hay que irlos aterrizando en cada una de las realidades de los países. Pero en todo caso, como resumen de este acuerdo, para ser más bien académico, hay que hacerse 4 preguntas respecto a si es que este acuerdo se aplica o no en la lógica de compras públicas, en este caso ya no viéndolo desde los proveedores europeos viniendo a Ecuador, Colombia o Perú, sino de los proveedores peruanos, colombianos o ecuatorianos, en su deseo, en su ideal de ir a analizar el ser proveedores de compras públicas, en este caso en España. Las preguntas que hay que plantearse son, la primera, y cada una de estas en orden secuencial, es decir, si alguna de estas respondo no, no hay que seguir haciendo las siguientes preguntas, sino que en ese momento de la negativa a cualquiera de estas preguntas se entiende que el acuerdo no se aplica. Las 4 preguntas en ese orden secuencial comienzan con la entidad en la cual se quiere proveer
el objeto contractual. Es una entidad cubierta por el acuerdo multipartes, desde la lógica de entidades, en este caso analizadas en el país de España. Esa es la primera pregunta que hay que responder. La segunda pregunta, si es que esa primera pregunta encontramos que no hay una entidad que esté cubierta por el acuerdo, no hace falta preguntar las demás interrogantes, porque entenderíamos entonces que si la entidad no es cubierta, no se aplicaría el acuerdo multipartes. Si es que contestamos que sí a esa primera pregunta, si es que la entidad es cubierta, la siguiente pregunta es, ¿el objeto de la contratación es cubierto? Y en esa lógica tendremos que analizar si es que en el acuerdo multipartes, en el listado de objetos cubiertos en la realidad española, existen lista positiva o lista negativa de objetos contractuales, que ya los revisaremos un poco más adelante a qué me estoy refiriendo. Si es que contesto que el objeto es cubierto, y he contestado la segunda pregunta de manera positiva, tengo una tercera pregunta que tiene que ver con, no todos los objetos contractuales están cubiertos por el acuerdo multipartes, sino que van a tener que ver con si es que el monto de la contratación es un umbral cubierto, es decir, está dentro de los montos establecidos en el acuerdo multipartes para poder ser proveedores peruanos de compras públicas en el mercado español. Y cuando ya hemos contestado que sí a las tres preguntas planteadas en estos círculos, que los he desarrollado de manera muy sintética en esta lámina, la cuarta pregunta es la que ya nos saca del acuerdo multipartes, ya nos saca de la normativa establecida en el acuerdo y nos hace obligatoriamente revisar la legislación, en este caso española. Porque la cuarta pregunta es, ¿cuál es el tipo de procedimiento de contratación a aplicar? Y la respuesta la vamos a encontrar en la legislación española. Porque el momento en el que yo tenga la posibilidad de ser proveedor peruano participando en compras públicas en una entidad cubierta, con un objeto cubierto y dentro de un umbral cubierto, voy a preguntarme cuál es el procedimiento a aplicar, y ese procedimiento va a implicar que yo como proveedor tenga conocimiento de la legislación española de compras públicas. En esa estructura, resolver la primera pregunta va a implicar entender lo que dice el acuerdo multipartes en relación a el texto de aplicación en España. En España tenemos que las entidades cubiertas son muchísimas. Casi ninguna está fuera de las entidades cubiertas. Miren ustedes este resumen que he planteado aquí en esta lámina. Las entidades cubiertas son prácticamente todos los ministerios de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Cooperación, el Ministerio de Justicia, Defensa, Economía y Hacienda, el Ministerio del Interior, Fomento, Educación, Política, Salud y Deporte, Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Trabajo, Inmigración, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Administraciones Públicas, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Sanidad y Consumo, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Igualdad. Y aparte de eso, la misma presidencia del gobierno son entidades cubiertas dentro de la lógica del gobierno central. En el gobierno subcentral, es decir, en todo lo que es régimen descentralizado en España, vemos que el acuerdo en relación a España dice que todas las entidades del nivel regional y del nivel local son entidades cubiertas por el acuerdo, y además todos los órganos de derecho público a nivel de gobierno subcentral. Y como entidades contratantes, en el caso de las empresas públicas de servicios públicos, las entidades cubiertas son las que tienen vinculación con lo que es electricidad en sus ámbitos de producción, transporte, producción y distribución, agua potable, servicio ferroviario, urbano, tranvía, trolebús o bus que presten servicios de transporte público urbano, los puertos marítimos o interiores u otras instalaciones, la empresa AENA, que es de Aeropuertos Españoles y Navegación, y todas las instalaciones aeroportuarias vinculadas con este servicio portuario, las de transporte o distribución de gas o calor, las empresas de servicios de ferrocarril. Si es que vemos la primera pregunta,
vamos prácticamente a responder que en España las entidades cubiertas por el acuerdo multipartes son prácticamente todas, desde el gobierno central hacia el gobierno subcentral y hacia lo que son empresas públicas y de servicios públicos. En el tema de los objetos cubiertos, ahí comienzan a hacerse ya ya acotaciones muy puntuales, porque vamos a ver que en el caso de bienes, los proveedores peruanos están en la capacidad de proveer todos los bienes que lo quieran hacer, porque España no ha puesto ni una lista positiva ni una lista negativa al respecto. ¿Qué significa ello? Que cualquier bien que quiera proveer, si es que la entidad está cubierta, el proveedor peruano o ecuatoriano o colombiano lo podría hacer. En el caso de los servicios, en cambio, los servicios sí tienen solo una lista positiva de servicios. No es poder entrar en cualquier tipo de servicio. España se ha reservado en ese caso la posibilidad de que solamente podamos entrar proveedores peruanos, colombianos y ecuatorianos en una lista de 18 servicios que tienen que ver con el servicio de mantenimiento y reparación, con los servicios de transporte aéreo, de pasajeros, de carga, excepto transporte de correo postal, con servicios de telecomunicaciones, excepto lo que tiene que ver con telefonía de voz, telex, radiotelefonía, radiobúsqueda y servicios por satélite que están exceptuados. Los servicios de informática y servicios conexos están incluidos. Los servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros están incluidos. Los servicios de investigación, de mercados y encuestas de opinión pública. Los servicios de consultores en administración y servicios conexos, salvo lo que es arbitraje y mediación. Lo que es arquitectura, ingeniería, servicios integrados de ingeniería, servicios de planificación urbana, arquitectura paisajística, servicios conexos de consultores de ciencia y tecnología, servicios de ensayos y análisis, servicios de publicidad, servicios de limpieza de edificios y de gestión a la propiedad, servicios de editoriales y de imprenta a comisión o por contrato, servicios de limpieza de gases de escape, servicios de reducción del ruido, servicios de protección de la naturaleza y el paisaje y otros servicios de protección del medio ambiente. Es decir, en el caso de servicios, distinto a lo que pasa en el caso de bienes, en servicios solamente puedo entrar en 18 servicios como proveedor peruano, colombiano o ecuatoriano en España. Esos servicios son los 18 que ya he señalado, no podría entrar en otro tipo de servicios y además estos servicios señalados de forma general tienen unos códigos CPC, unos códigos clasificadores que están desarrollados puntualmente para explicar cuáles son los alcances de cada uno de estos 18 servicios. Como decíamos, en el caso de bienes, en cambio, puedo entrar con cualquier tipo de bien a competir. ¿Qué pasa, en cambio, con las obras de construcción? En las obras de construcción, lo que se ha puesto es una reserva al grupo de clase 51.1, es decir, podemos entrar en todos los servicios enlistados en el grupo 51.1 que tiene que ver con obras de edificación, de preedificación, obras de investigación de campo, demolición, limpieza y preparación de terreno, excavación y remoción de tierra, preparación de terreno para la minería, obras de andamiaje, construcción para edificios, viviendas, una o múltiples viviendas, almacenes o edificios industriales, edificios comerciales, edificios de entretenimiento público, hoteles, restaurantes, edificios similares, edificios educativos, edificios de salud, otros edificios, trabajos de construcción, de ingeniería civil, carreteras también, excepto carreteras elevadas, también calles, caminos, vías férreas y pistas de aterrizaje, construcción de puentes, carreteras, túneles, ferrocarriles, canales, puertos, presas, otros trabajos hidráulicos, tuberías, cableados, trabajos auxiliares, construcciones deportivas y recreativas, instalaciones deportivas y recreativas, ingeniería, ensamblaje, impermeabilización,
albañilería, construcción, servicios para el comercio, calefacción, fontanería, obras eléctricas, construcción de enrejados y pasamanos, instalaciones, pintados, alquileres de equipos, obras de colocación en pisos, es decir, prácticamente todo lo que son obras de construcción, e incluido no solamente la construcción de obras, sino también lo que es concesión de obra pública, siempre y cuando sean iguales o superiores al umbral que en el caso de los montos de obras de construcción se ha establecido en el acuerdo que sean obras superiores a 5 millones DEX, que están en un aproximado de 5.350.000 euros, en los cuales podrían entrar los proveedores peruanos, colombianos y ecuatorianos a trabajar en el mercado de compra pública de obras de construcción y de concesión de obra en el mercado español. El DEC, como ustedes saben, es un derecho especial de giro que implica sacar un promedio en función de la cotización de las monedas fuertes, y este DEC se va actualizando en función de los euros cada 2 años. En esa lógica, ya preguntada y respondida la segunda inquietud de los objetos cubiertos, que en resumen hemos dicho, los objetos cubiertos son, en el caso de bienes, todos los bienes, no hay lista ni positiva ni negativa. En el caso de servicios son 18 servicios, y en el caso de obras son las obras del grupo 51.1, que están vinculadas con prácticamente todas las obras de construcción y lo que son concesión de obra pública. Y nos tocaría respondernos la tercera pregunta. Esa tercera pregunta es, si sabiendo que el objeto y la entidad es cubierta, ¿cuáles son los umbrales cubiertos? En esa lógica, el acuerdo multipartes ha puesto umbrales cubiertos en relación a que sea el ente contratante del gobierno central, en cuyo caso para lo que son bienes que en España se conocen como suministros y servicios, se ha puesto en el monto de 130.000 DEX. En el nivel subcentral, es decir, lo que son niveles de grupos, regionales o autónomos descentralizados, tenemos montos de 200.000 DEX, y en lo que son empresas públicas prestadoras de servicios, el monto para el umbral para entrar como base es 400.000 DEX, y en lo que es obras de construcción, sí, el monto es 5 millones de DEX. ¿Qué quiere decir esto? De estos montos señalados hacia arriba, si es que el monto de la contratación es de este monto hacia arriba, está sujeto al acuerdo comercial multipartes y podríamos entrar proveedores peruanos a participar en ese proceso de contratación en España, siempre y cuando haya contestado sí a la pregunta 1 y a la pregunta 2. Si es que estoy por debajo de esos montos, entonces no tengo el tratamiento igualitario del acuerdo multipartes para el proveedor peruano, porque en esos casos se aplicarían las reglas de juego establecidas en función de cada una de las realidades locales de esos países. En esta lógica, contestar las 3 preguntas de forma positiva, es decir, analizar si a donde quiero proveer mi objeto contractual es una entidad cubierta, que hemos visto que prácticamente son todas las entidades cubiertas, analizar la pregunta de si es que el objeto es cubierto, y hemos visto que los bienes son cubiertos todos, que los servicios son 18 y que las obras son prácticamente todas con montos de 5 millones de hacia arriba. Y si analizamos que los montos de contratación que me permiten entrar a España están en lo que son bienes y servicios en general por sobre los 130.000 DEX, en el caso del gobierno central, de 200.000 en el caso del gobierno subcentral y de 400.000 DEX en el caso de las empresas públicas prestadoras de servicios, y vemos que en el caso de obras son 5 millones hacia arriba, entonces estarían contestadas las 3 preguntas iniciales, que como les decía hace un ratito, si alguna de ellas contestó no, no tendría la aplicación del acuerdo multipartes. Si a todas ellas contesto que sí, en ese orden secuencial, entonces tendríamos que hacernos la 4ª pregunta. Y antes de hacernos la 4ª pregunta,
señalar que hay unas excepciones que independientemente de la entidad, independientemente del objeto e independientemente del monto, están excepcionadas expresamente del acuerdo multipartes. Y esos son todo lo que tenga que ver con compras de productos agrícolas en programas de apoyo a la agricultura o a la alimentación humana, todo lo que tenga que ver con producción de material para programas de radiodifusión y contratos de tiempo de radiodifusión, y todo lo que tiene que ver con concesión de servicios públicos. Esas tres excepciones establecidas en el título de compras públicas del acuerdo multipartes en relación a España en particular, hacen que independientemente de que la entidad sea cubierta, el objeto fuese cubierto o el monto fuera cubierto, en esos tres ámbitos de actividad, de objetos contractuales, no se aplicaría el acuerdo multipartes, independientemente, como les digo, de que la entidad, el objeto o el monto sean cubiertos. Señaladas estas excepciones, nos toca hacernos la cuarta pregunta, que tiene que ver con cuál es el procedimiento aplicable. Y para ello yo quiero que vean la parte final de esta lámina antes de pasar a esa cuarta pregunta, que tiene que ver con las ventajas que tengo de aplicar y de entender que aunque es complejo, puede ser un mercado de oportunidad interesante para los proveedores peruanos en participar en procesos de compra pública en España. Tiene que ver fundamentalmente con que la legislación de compras públicas en España tiene lo que se conoce como normativa de regulación armonizada. Los famosos contratos SARA, que parecen una entelequia así muy difícil de entender. Los contratos SARA es la sigla de contratos sujetos a regulación armonizada. ¿Por qué esto? Porque hay unos contratos en España y en Europa en general que, superados determinados umbrales, igual como lo que hemos visto en el caso del acuerdo multipartes, superado esos umbrales, la legislación o la normativa que se aplica nace de una regulación que es armónica o que debe ser armónica en los 28 países. ¿Qué va a significar ello? Que si yo conozco cómo participar en España, se me abre la posibilidad de también pensar en que puedo participar en los demás países de la Unión Europea que tienen también reglas de juego iguales porque nacen de las mismas directivas europeas de compras públicas y porque nacen además de elementos iguales de publicidad, porque los procesos de compra de regulación armonizada se publican en el Boletín Oficial Europeo de las compras públicas correspondientes. ¿Y qué es otra cosa importante? Que los montos de contratación que acabamos de ver de 130,000 DEX o de 5 millones DEX, que fueron los que nos pusieron a nosotros para poder entrar en igualdad de condiciones como proveedores peruanos hacia el mercado español, son idénticos montos que se utilizan en lo que es regulación armonizada de los 28 países de la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de montos de 5.350.000 euros para sujetarse a regulación armonizada en lo que son obras de construcción, y estamos hablando de 139.000 euros para lo que son contratos de suministros y de servicios en regulación armonizada. Estos contratos de regulación armonizada son aterrizados en cada una de las legislaciones de los países. Yo me voy a referir en particular, para responder a la cuarta pregunta en este orden académico que estoy siguiendo respecto al acuerdo multipartes. Esta cuarta pregunta va a ser la de mayor complejidad de entender, porque nos toca tomar, para revisar los procedimientos de contratación que se aplican cuando el proveedor peruano quiera participar en compra pública en España, no cuáles son los procedimientos que tengo yo en el Perú, ni cuáles son los procedimientos que están en el acuerdo multipartes, sino cuáles son los procedimientos que están establecidos en la Ley 9/2017, que es del 8 de noviembre y se llama Ley de Contratos del Sector Público Español.
Los que manejamos compra pública española solamente nos referimos a la Ley 9/2017. 2017, porque fue el año en el que se expidió esta ley. Esta ley que toma como base la última línea de información de esta lámina presentada aquí. Esta ley lo que hace es transponer, es decir, trasladar el contenido de las directivas, tanto del Parlamento Europeo, que es la número 24, como del Consejo Europeo, que es la número 23 y 24 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Y las dos, la 23 y la 24, son del 26 de febrero de 2014. Imagínense ustedes que estas directivas fueron dadas por la Unión Europea sobre compras públicas en el año 2014 y que recién se transponen a la legislación española 3 años después, ¿sí? Porque se transponen y sale, la transposición significa trasladar el contenido de la directiva europea hacia la normativa nacional, adecuándole al lenguaje jurídico y a la realidad jurídica de cada uno de los países de la Unión Europea. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante porque no es solamente trasladar la directiva y punto y transponerla como que fuera una traducción literal, sino hacerla adecuada a la realidad legislativa y normativa de cada uno de los países. Y esto ocurre en esta legislación que se expide el 8 de noviembre del 2017, que es la Ley 9/2017. Esta ley viene a reemplazar a la que yo estudié antes, cuando yo estudié en España, que es la Ley 30/2007. La Ley 30/2007 es la ley que fue sustituida, que era la que regulaba los procesos de compra pública en España, que tuvo vigencia 10 años y que es sustituida por esta Ley 9/2017. ¿Cuál es la parte compleja de esta ley? Tiene 347 artículos la ley. Y si es que eso fuera poco, tiene aparte 55 disposiciones adicionales. Y si todavía eso fuera poco, tiene 16 disposiciones finales. Si vamos sumando hasta ahí, ya me sale más de 400 artículos. Con 6 anexos, con 5 disposiciones transitorias y bueno, con la disposición derogatoria, que es la que derogó la ley número 30/2007. El número de artículos de esta ley es bastante extenso. La otra parte que a mí me genera mucho problema, porque yo doy asesoría jurídica, Grupo SEAS da asesoría jurídica a empresas españolas que trabajan en contratos públicos en España. Nosotros recibimos todos los días pedidos de soporte jurídico de nuestros clientes que están en España trabajando en contratos públicos españoles. No solamente damos asesoría a empresas latinoamericanas que se van a trabajar en España, sino que damos soporte a las mismas empresas españolas en la aplicación de su ley de contratos públicos en relación de actividades en España. Y lo que me cuesta a mí mucho es entender el orden en el que están estas normas, porque en mi estructura académica yo quisiera que la parte precontractual esté en los primeros artículos y que la parte contractual comience a partir de determinados artículos hacia adelante. El tema es que la Ley de Contratos Públicos de Español tiene unos primeros artículos que pueden, por ejemplo, el 19, 20, 21, 22, 23, que habla de los tipos de contratos que pueden existir, pero luego el desarrollo de esos procedimientos de contratación están después del 150, 153, 161 de la Ley de Contratos del Sector Público Español, y luego puedo encontrar que algún tema también precontractual puede estar en alguna de las disposiciones finales o disposiciones adicionales de esta ley. Entonces, es una ley que tiene bastante desarrollo, que me resuelve un montón de situaciones que de pronto mi legislación, por ejemplo la de Ecuador, es mucho más marco y el desarrollo normativo se va a disposiciones secundarias emitidas por el órgano similar al de Perú, que es el OCE, el CERCOP del Ecuador. Pero esta es una ley muy procedimental. La ley española es muy procedimental, muy desarrollada. Esta es la parte tal vez, por un lado, compleja,
con una redacción que, aunque es en español, responde a una realidad jurídica española. Ejemplo, la subasta inversa en España no es procedimiento de contratación como lo es, por ejemplo, en el Ecuador. La subasta inversa en España es un mecanismo de mejorar el precio en cualquier procedimiento de contratación establecido dentro de la legislación española. Esta ley, que como les digo fue expedida en noviembre del 2017, tuvo un tiempo de carencia para aprenderla, para discutirla, y estuvimos muchos académicos discutiendo esta ley, sabiendo a qué se refiere. E incluso en ese periodo entre noviembre y marzo se dieron algún tipo de reformas y de inclusión de disposiciones finales adicionales. Entra en vigencia recién en marzo del 2018. Es decir, tuvo una carencia de más o menos unos 4 o 5 meses hasta que pueda entrar en vigencia. Y como les digo, ha sido por pedido reiterado de la Unión Europea de decir, ojo, que las directivas ya son de aplicación directa y universal. Ustedes tienen que aplicar las directivas en sus procedimientos de contratación, pero además tienen la obligación España de expedir la ley que transponga esas directivas a la legislación interna, ¿sí? Una de las cosas que más me llamó la atención es que en este debate de discusión que existía entre noviembre y marzo, se decía que es una gran novedad en España el manejo de la contratación pública electrónica para el ingreso tanto de lo que es las ofertas a un portal de compras públicas, la publicación de los procesos primero, luego las ofertas y luego la calificación y el desarrollo del expediente contractual de manera electrónica. Era lo que más les iba a costar llevar en España como discusión desde noviembre hasta marzo, porque es cuando se hace realmente obligatorio el tema de la contratación pública electrónica de manera clara e ineludible. Y yo decía, es chistoso esto, porque nosotros en el caso de Perú, desde mucho más antes que en el Ecuador, en el caso del Ecuador, desde el 2008 tenemos un portal de compras públicas que genera contratación pública electrónica. En España entra con obligación real de publicar en un portal, de sacar ofertas e ingresarlas a un portal en marzo del 2018, con la ley que se expide en noviembre del 2017. En este intento de hacer un tráiler que sea lo más bonito de esta ley, que como les digo es extensa y compleja, una lectura que genera de verdad un análisis pausado de la norma, he puesto acá una lámina que resume a qué se refiere esta ley. Esta ley incluye objetos contractuales que están vistos como contratos administrativos y otros como contratos de naturaleza privada, a pesar de estar metidos dentro de la misma ley de compra pública española. Pero en lo que nos puede interesar como temas a resaltar fundamentalmente en este momento va a ser el hecho de que es una ley que tanto la contratación pública, que yo la denomino tradicional, como la contratación pública no tradicional, está incluida en la misma ley. Esta ley regula, por lo tanto, tanto lo que es contratos de contratación de construcción de obra, como también regula lo que son los contratos de concesión de obra, que lo que hacen ahí es el traslado del riesgo operativo en la generación de la ganancia, sea por el pago de una tarifa que la puede pagar el Estado o la puede pagar el particular, pero los contratos de concesión de obra, que en legislaciones como la ecuatoriana o como la peruana pueden estar en una legislación distinta, los contratos de concesión de obra están metidos dentro de la misma ley 9/2017 como contratos del sector público y con reglas de juego, por lo tanto, de la ley de contratos del sector público. ¿Qué es otra novedad que tiene esta ley del 2017? Que deja de existir lo que en el Ecuador se conoce como los contratos de asociación público-privada, o que en España, por lo tanto, se conocen como contratos de colaboración público-privada, y ingresan a formar parte de la categoría de contratos de concesión de obra en general. El concepto que se maneja ahí es dejar a un lado el concepto de contrato de colaboración público-privada para hablar de un genérico de contrato de concesión de obra.
En esa misma línea se sigue también el tema de concesión de servicios. Dejan de existir una serie de conceptos jurídicos distintos que existían en la Ley 30/2007 de España para aparecer el contrato de concesión de servicios, que igualmente es en relación al riesgo operacional, y también ahí tenemos contratos en concesión de servicios vinculados con los 139.000 euros en contratos ARA, 140.000 DEX en lo que es el acuerdo multipartes. Los contratos también están incluidos dentro de esta ley de contratos públicos español, los contratos de servicios, que los conocemos de forma general todos nosotros, los contratos de suministro, que es lo que dice España, vinculados con lo que en Ecuador se conoce como contratos de provisión de bienes. Y también hay una extensa regulación en la ley de contratos de español que me gusta mucho para poder analizarlo en países como el nuestro, Perú, Ecuador, etcétera, los contratos mixtos, que son una combinación de contratos que incluyen obra de construcción, que pueden incluir temas de servicios, de concesión, de suministros como tal, y establecen artículos extensos regulados sobre cuándo entender que el contrato tiene un predominio mayor de obra, cómo tratarlo, cuándo entender que el predominio es de servicio, cómo tratarlo, es decir, los famosos contratos mixtos, que están regulados dentro de la Ley de Contratación Pública Española a partir del artículo 25. Otros trailers de información respecto a esta ley. Igual que en Perú, hay un proceso de calificación y categorización para lo que son contratos de obra. En Ecuador esa categorización todavía está pendiente de hacerla. Nosotros en el Ecuador no hacemos aún la categorización de proveedores. Perú tiene ya hecho una categorización que me gusta muchísimo de proveedores. Bueno, España también establece entonces una calificación, una categorización que requieren los proveedores de obra para que puedan participar en aquellas obras en las que tengan experiencia categorizada igual o superior a la establecida en el pliego para contratar. Para los demás contratos no se requiere esa categorización en España, pero cada uno de los pliegos va a establecer los requisitos de solvencia económica, técnica y financiera. ¿Sobre la base de qué? No del pálpito, porque esos requisitos de solvencia están establecidos en la ley. ¿Cuáles son los que se pueden recoger? Lo que hace el pliego es decir, cuáles de esos requisitos recogen cada uno de los pliegos. En el caso de las garantías, de presentación de garantías en los contratos, una garantía provisional no es obligatoria solamente cuando el ente contratante, por algún tema de riesgo del proceso de contratación, por algún tema de sensibilidad, requiera que los licitadores de forma previa a la adjudicación del contrato deban presentar una garantía provisional. Se ha establecido que esta puede ser de hasta el 3%, no dice del 3%, sino de hasta el 3%, y que va a ser en función del monto base de la licitación. Ahora, ya las personas, los licitadores que han sido, que ya han pasado esta etapa de presentación de las ofertas y que tienen ya sus mejores ofertas, la mejor oferta calificada, el artículo 107 de la Ley de Contratos Públicos Español dice que tiene que presentar una garantía del 5%, que es la garantía que nosotros conocemos como la de fiel cumplimiento del contrato. Que en el caso de España, en determinados casos especiales, se podría pedir una garantía adicional de un 5%, eso es facultativo de la entidad, sobre todo en aquellos contratos en donde el oferente adjudicado se haya generado una baja anormal del precio, entonces que el contrato puede generar algún tipo de riesgo mayor. Yo voy a dar unas ideas finales en esta primera parte de mi intervención, porque luego yo quiero más bien generar un proceso de conversación con ustedes sobre los temas que hemos planteado y sobre las inquietudes fundamentalmente de ustedes. Pero la pregunta es, Inés María, ¿qué tan fácil o qué tan complejo le puedes ver la participación de un proveedor peruano participando o intentando participar en el mercado español o en el mercado de compra pública europea en general? Yo creo que es muy complejo. Sí es complejo participar en el Ecuador,
con proveedores ecuatorianos y con todo el escándalo mediático que generan los procesos de compra pública en este momento, en el Ecuador mucho, en el Perú se escucha menos problemas de corrupción, pero en general el tema de contratación pública es un tema sensible. Se requiere muchísima fuerza espiritual para decidir participar en procesos de compra pública, pero en cualquier país. Y entonces, peor aún, si es que pensamos en el hecho de salirme de mi territorio, que conozco por lo menos a la gente que estoy viviendo, a las autoridades, a mi entorno, cómo hacer y cómo pensar en salir fuera. Creo que es compleja la decisión. Creo que hay que analizarla con mucho detenimiento. No es un tema de coger y decir me voy y listo. Pero, ¿cuáles son los elementos que pueden ayudar a tomar una decisión en positivo, en esa complejidad que les digo que nadie les puede asegurar que vaya a haber un resultado exitoso? ¿Cuál es esa complejidad? Vislumbrada de manera positiva. Nosotros, los peruanos, los ecuatorianos, los que tenemos una cultura de control posterior de los órganos como la Contraloría General del Estado, la Interventoría Pública, que maneja las cuentas de los países, los proveedores estamos acostumbrados a una mayor formalidad en el manejo del expediente. Los proveedores españoles aprendieron a saber que el contrato hay que tenerlo sobre la mesa junto con el pliego durante todo el proceso de ejecución contractual. Recién con mucha más fuerza en los últimos 7 años, porque antes lo que yo hacía como proveedor español es presentar una oferta, sobre todo en temas de consultoría, y después se iba desarrollando conforme lo que la administración quería y no necesariamente viendo si es que el pliego dice o no dice o el contrato me deja o no esa posibilidad. Nosotros, desde lo que yo recuerdo en Ecuador y también la experiencia que he tenido en Perú, tenemos un manejo de expediente contractual que el contrato y el pliego no están solamente en etapa precontractual, sino que la tengo durante toda la ejecución contractual para ir viendo qué es lo que tengo que ir diciendo y qué es lo que tengo que ir justificando, tanto desde la lógica del ente contratante como del proveedor. Eso que en determinados momentos me ha costado dolores de cabeza, hacernos organizados, hacernos formales en el manejo de expediente contractual, yo creo que es una ventaja competitiva muy importante de los proveedores peruanos o de los proveedores ecuatorianos, que si sabemos manejar un expediente de manera formal, podemos tener un resultado súper interesante en el manejo de los procesos de contratación a nivel europeo o a nivel español. Una cosa también interesante que tenemos, a pesar de que tengamos formas de hablar distintas, a palabras que a veces se entienden de manera diferente entre un país y el otro, pero al final tenemos un idioma igual. Un idioma español que nos permite entrar a España con un entendimiento más o menos claro de lo que nos están diciendo. Tenemos una base jurídica similar en derecho administrativo. Aunque no entendamos determinados principios, determinadas palabras que se usan en España, pero en general nuestras bases jurídicas, Perú, Ecuador, Colombia, tenemos bases jurídicas parecidas a las españolas como origen. Luego, hay una cosa que es interesante, que a mí me encanta señalarla siempre. El que sabe contratación pública en Perú o en Ecuador, sabe contratación pública en cualquier otro país del mundo. Porque los principios rectores de contratación, de lo que es concurrencia, libre competencia, trato justo, igualdad, el principio de legalidad, son principios de lo que en doctrina se conoce como contratación pública global. Es decir, si yo sé trabajar como contratista del sector público de mi país, no creo que va a ser tan anormal entender el proceso de contratación pública en otro país, en este caso en España. Lo otro que es interesante desde el vislumbrar la participación exitosa es que no solamente puedo participar directamente como proveedor, lo puedo también hacer en consorcio o en lo que se conoce en España como UTE, la Unión Temporal Económica. Puedo ser subcontratista, puedo ser proveedor de un contratista.
Y esto ha implicado que hayamos inclusive tenido experiencias previas, los peruanos han tenido experiencias previas de relación consorcial con proveedores españoles que llegaron a trabajar en Perú y que se hicieron consorcios para proveer objetos contractuales en Perú. Creo que no sería muy difícil enlazar esos contactos ahora con la vista a la inversa, de tratar de ser soportes o consortes de un proceso de compra pública en España. He puesto ahí un hincapié en lo que son los contratos por lotes, porque desde el año 2018, cuando sale en vigencia la ley 9/2017 española, los contratos por lotes implican que de pronto el monto total del contrato es de 5.350.000 y por lo tanto está regulado por regulación armonizada, contrato SARA, en Europa o por el acuerdo multipartes. Sin embargo, el lote puede ser que sea de $1 millón, de $1 millón de dólares, de $1 millón de euros, perdón, en este caso, o contratos de lotes de 80.000 euros en el caso de servicios. Es decir, podría entrar en contratos en que no son de 5 millones, pero que si es que vemos que el pliego dice que es una contratación por lotes, pueda participar en uno de esos lotes de contratación que puede estar en $1 millón de euros en el caso de obras, en 80.000 en el caso de servicios, como montos de cada uno de esos lotes, y sin embargo, que la suma total de esos lotes llegue al valor establecido en el umbral. Y eso me parece que es bien interesante desde la lógica de análisis de oportunidad del proveedor peruano, ecuatoriano, colombiano en esta participación. Nos piden experiencia previa para poder certificar a nivel de categorización o a nivel de cada uno de los pliegos. Yo creo que lo que pasó en los últimos 10, 15 años en países como Perú, sobre todo Perú, también Ecuador, nos hace tener experiencia de montos de contratos interesante que puede ser bien vista desde el punto de vista de experiencia en el mercado español, en el mercado europeo, porque da la casualidad que los años que nosotros teníamos un auge de contratación en América Latina, Europa bajó en su nivel de auge y ahora está creciendo su auge en Europa, en España, y nosotros estamos en países como Perú o Ecuador con de pronto niveles un poco menores a los de los años anteriores. Intentando ver el COVID como un tema importante, a pesar de todo lo desastroso que nos ha significado en la economía y que nos seguirá significando en la economía en el futuro, en los próximos años. Yo creo que un aspecto positivo es el teletrabajo. Y el teletrabajo aprovechado también en esta óptica de ver cómo fortalecer mi participación peruana en el mercado español, cuando puedo utilizar la tecnología para evitar o reducir los desplazamientos, la participación, sobre todo en lo que son servicios o en lo que es prestación de experiencias de participación exitosa que hayamos tenido los proveedores de América Latina, puede ser interesante a través del uso de estos mecanismos telemáticos que pueden ayudar a que el europeo nos vaya vinculando a nosotros, el español sobre todo, en la generación de experiencia que podemos dar al respecto. Yo acabo de escribir un libro vinculado con este tema, en donde establezco el mercado de oportunidad que se le genera al proveedor peruano, colombiano o ecuatoriano con el uso del teletrabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios. Luego, los acuerdos comerciales son complejos, en muchos casos han sido nefastos, desde la lógica de que no tenemos un trato igual, de que hay asimetrías económicas y políticas existentes, pero tienen de bueno que no solamente hacen que puedan entrar mayores competidores a nuestro mercado, sino también que nos dan beneficios de salida. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de tomar un acuerdo, sobre todo Perú más que Ecuador, porque Perú tiene muchos acuerdos comerciales firmados. Veo que tampoco han utilizado los peruanos el acuerdo en compras públicas en Estados Unidos.
Perú firmó un acuerdo con Estados Unidos que incluye un título de compra pública en Estados Unidos. No hay un solo proveedor peruano participando en el mercado de compras públicas en Estados Unidos. Entiendo que eso son reglas de juego distintas que las que tenemos en España o en Ecuador o en Perú, pero lo que estoy diciendo es, si yo firmo un acuerdo comercial, tengo que intentar ver de qué manera lo puedo aplicar tanto en entrada como en salida de ese acuerdo comercial. Como les decía hace un ratito, si es que veo que tengo un mercado de oportunidad compleja, difícil, muy dificultosa de entrar a España, pero que si de alguna manera logro de a poco entrar a un mercado español, podré entrar a un territorio muchísimo más amplio que es el territorio europeo, porque los contratos SARA me permiten tener regulación armonizada de contratación que va a hacer que yo entienda la compra pública, igual que la entiendo en España, en Italia, o en Francia, o en Alemania. Y lo que aquí sí voy a hacer una cuña nuestra es que va a ser interesante evitar la curva de aprendizaje desde la lógica no de intentar irnos a ciegas hacia un mercado, ni de pensar que yo ya me lo conozco todo, sino de que tenga tanto preparación cuando salgo de mi país como cuando llego. Y tal vez lo que nos hace a nosotros importantes en esa discusión es el hecho de que conocemos la realidad de pensamiento cultural que tenemos en países del cual, por ejemplo, yo provengo, que es Ecuador, pero también conozco, porque me desarrollo en mi actividad profesional en España. Eso hace que no haya ahí un tratamiento brusco en el manejo de la cultura de los dos países y hace que podamos conocer con mucha más propiedad y realidad esas dos experiencias de trabajo, que nos van a permitir no decir, llamarle yo por teléfono desde Ecuador o desde Perú a alguien en España para decirle recíbele a esta persona que va a ir, sino saber que la misma persona que le puede estar atendiendo un tema acá también le puede ayudar porque es de la misma infraestructura intelectual a trabajar en el proyecto, a desarrollar el encuentro de esas sinergias con el país al cual van a llegar. Eso es un poco el por qué le veo, insistiendo que es un tema complejo, que yo no puedo dar una seguridad de éxito al 100%, pero que sí puedo indicar que no es tampoco un tema difícil de poder aplicarlo y sobre todo por el cuestionamiento que nos genera el hecho de que hayan acuerdos comerciales firmados en los cuales hay títulos vírgenes de atención, como son los títulos de compras públicas de los diferentes países con los cuales Perú ha firmado un acuerdo. Esa es un poco la introducción que la doy como un primer momento. Yo tengo ahí puesto mi correo electrónico, mi teléfono en España y mi teléfono en Ecuador. Van a pasarles esta presentación a ustedes y a los que están participando acá. Y lo que quedaría este momento es abierta. Voy a revisar las preguntas que me han hecho para poder intentar ver si las puedo ir contestando. Hay una pregunta de Antonio Vilches, de Incasur, que me dice que si los alimentos procesados para consumo humano no podrían ser parte de una contratación pública. Lo que están es los alimentos que están dentro de programas de alimentación conocidos como apoyo humanitario. Esos son los que están exentos expresamente, si es que lo podemos revisar en la presentación. Son aquellos programas de alimentación que estén, productos de alimentación que estén dentro de programas de alimentación específica de las instituciones públicas. Por ejemplo, alimentación escolar. En ese caso, esos programas no están incluidos expresamente dentro del tratamiento igualitario. Pero si es que fueran alimentos en general que no estén incluidos en programas, estarían dentro del acuerdo. Para participar en contrataciones en España, necesita registrar la marca en España y tener una oficina física en España. Sí, requiere registrarse como proveedor español, y no necesariamente una oficina física como tal, pero sí requiere una representación de alguien para que pueda participar,
porque usted va a ser proveedor de objetos contractuales allá, pero cuando ya gane el contrato como tal, porque para efectos de la presentación de ofertas iniciales no requiere esa oficina física de inicio. En un proceso de contratación que está cubierto por el acuerdo y que está abierto para empresas extranjeras, ¿cuáles serían los beneficios de una empresa peruana o extranjera en participar? La empresa peruana, en procesos que están sujetos al acuerdo multipartes, tiene que ser tratada en la misma condición de igualdad que los proveedores europeos. Si hay beneficios de trato para el proveedor europeo, ese beneficio de trato se extiende para el proveedor peruano porque es tratado de forma igualitaria que el proveedor peruano. Como empresa peruana no podría participar en contratos de consultoría de más de 200,000 aproximadamente, o sí podría, pero no se me consideraría como empresa local. Ustedes pueden participar como proveedores en cualquier proceso de compra pública que requieran en España o en Europa en general. El acuerdo multipartes lo que hace es darles un tratamiento igualitario como que fuesen proveedores europeos tratados igual, aunque fuesen proveedores peruanos, ecuatorianos o colombianos. Ustedes podrían participar en cualquier proceso de compra pública por montos menores o superiores al acuerdo multipartes, pero serían tratados como proveedores extranjeros. Y si es que en algún proceso pedirían, ejemplo, la participación solo de proveedores europeos, ustedes en esa lógica no podrían participar. Para aplicar el acuerdo multipartes en el tema de consultoría, habría que revisar para que le den el tratamiento igualitario a usted si el servicio está incluido. Y la consultoría en el concepto de desarrollo intelectual del servicio no está incluido dentro de los 18 servicios señalados en la lista positiva de servicios. La fiscalización de obras y lo que es la elaboración de diseños se entiende en España efectivamente como consultoría o en general como ingeniería, efectivamente. No sé si es que alguna otra pregunta me tengan que hacer, por favor. ¿Alguna otra cosa? Los servicios los servicios de arquitectura como arquitectura no son entendidos desde la lógica de la ingeniería, que es la elaboración de los proyectos como tal. ¿Y qué más me preguntan? No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Sí, el tema de marcas tiene un tratamiento igual en la Unión Europea porque hay directivas similares, así que va a tener un registro que se le extiende como tratado a nivel de Europa en general. El tener la participación en lo que es registrar algo en España les puede permitir abrirse a un mercado mucho más amplio a nivel europeo, aunque tendrá que ir cumpliendo las reglas de juego particulares de cada uno de esos países, pero ya tiene una apertura de mercado a nivel europeo porque son tratados todos los españoles en esa lógica como europeos en general. Sí, Fernando, usted me puede escribir y yo le puedo dar información al respecto. Nosotros lo hacemos inclusive también. Nosotros tenemos una oficina física nuestra de Grupo SEAS en Madrid, una oficina física nuestra en Valencia. En Valencia lo que hacemos es más soporte comercial en lo que es la venta de productos. Algún rato haremos un webinar con Rocío explicando el mercado de oportunidad que pueden tener ya para el soporte comercial en venta de productos como tal. Aquí hay una persona de nuestro equipo, Melanie Racines, que se encarga de dar soporte en lo que es comercialización de productos a nivel de Europa y de Asia. Y también
Tenemos el soporte jurídico que brindamos desde Madrid con asesores jurídicos nuestros españoles que manejan la legislación española como tal y también con asesores jurídicos nuestros de acá de América. En Estados Unidos de América habría que revisar, ¿no? Tendría que darle ese dato a Antonio. Sí, habría que revisar. No tenemos una información en este momento, pero podría revisarla. Sí, efectivamente, en los servicios cubiertos, Nancy, en los de ingeniería están incluidos los de consultoría, porque se entiende la ingeniería como estudios, no como construcción. Sí, Fernando, estos representantes llevan la presentación de las propuestas, elaboración de las propuestas y evaluación hasta el seguimiento de la adjudicación del contrato y de la ejecución de los contratos también como tal. Se hace la representación para ellos. No, más bien, Silvia, si te pasas de los umbrales de importe de los cuales se puede beneficiar con el acuerdo, el umbral es el punto de partida, más bien. El umbral, Silvia, es el punto de partida a partir del cual puede participar y ser tratado como trato igualitario el peruano. O sea, esa pregunta no tendría problema desde la lógica de que desde ese monto hacia arriba tú puedes participar con el proveedor y vas a ser tratado de forma igualitaria que el español o europeo. ¿Alguna otra inquietud que tengan, por favor? Es, como les digo, un tema que a mí me apasiona mucho. El tener la posibilidad de participar en procesos de compra pública en el mercado local es muy importante. Hay mucha gente que considera un ámbito profesional importante, pero creo que también estas situaciones de crisis como las que estamos viviendo ahora nos pueden también hacer pensar en que la experiencia que tenemos en compra pública de cada uno de nuestros países nos pueden abrir las fronteras territoriales hacia estos otros mercados de oportunidad. Sí, Fernando, también lo que es contratación privada. Tenemos tanto el soporte en lo que es derecho corporativo, en general, el desarrollo de las empresas a nivel local, a nivel de uno de los países, y también tenemos lo que es la internacionalización de las empresas desde la lógica de poder ampliar territorios comerciales en otros países, sobre todo en mi caso de España. En España tengo mucha posibilidad de poder dar el soporte. Yo formo parte tanto de la Real Academia de Jurisprudencia de España, que recoge a los académicos más importantes de jurisprudencia española. Doy clases allá en la universidad y además soy abogada de empresas españolas que trabajan en el mercado europeo y también de empresas que quieren salir de América Latina o que han salido hacia esos mercados europeos. España tiene un poco mejor realidad, Fernando, respecto a que en Ecuador o en Perú, sobre todo en el caso de Ecuador, tenemos un problema económico muy fuerte porque teníamos déficit presupuestario desde antes del COVID. Imaginémonos ahora, después de que el PIB está bajado en más de un 6%. España tiene posibilidad de tener mejor economía que la nuestra, que Perú o la de Ecuador, y por otro lado tiene el gran padrino que se llama Unión Europea. Así que ellos tienen fuentes de recursos más interesantes desde el punto económico que los nuestros, porque Unión Europea le ha dado en muchas ocasiones salvatajes económicos a los países, y en este caso inclusive para lo que es la compra pública de lo que es emergencia sanitaria, también ha estado ahí la Unión Europea detrás. Así que son procesos de compra que si bien están afectados, todo el mundo está afectado, España igual, el tema terciario
servicios, todo lo que es restauración, gastronomía, etcétera, restauración desde el punto de vista de restaurantes en España, porque se puede entender como restauración de obra física acá en Ecuador. Pero restauración de lo que significa restaurantes en España está muy bajo, están cerrándose muchas empresas. Sin embargo, el sector público tiene de alguna manera una mejor situación o una realidad menos compleja, para decirlo mejor, que la que podemos tener en países como el nuestro. Y como les digo, el aprendizaje de la legislación española, vamos a intentar hacerlo con Rocío, unos talleres de la Cámara de Comercio de Lima en general, liderados por Rocío, unos talleres de capacitación en el manejo ya de lo que es la ley de compras públicas española, en la relación con las directivas de compras públicas, en cuáles son los criterios jurisprudenciales, en la doctrina que existe detrás de esa compra pública, para efectos de que ustedes se vayan familiarizando con el manejo de esa legislación. Algunos de mis amigos ecuatorianos es la primera vez que me escuchan hablar de legislación española ahora, así que igual vamos a hacer unos talleres de capacitación también para efectos de Ecuador respecto a lo que significa la compra pública en España como tal. Sí, sí se puede reclamar, Fernando. Sí, existen como unos 60 o 70 artículos para reclamar dentro de la legislación. Hay recursos que se pueden presentar ante el ente contratante y sobre todo acá existen tribunales administrativos que resuelven también los temas de impugnaciones y de protesta que se genera de una manera mucho más interesante, sobre todo que la de Ecuador. La de Perú no conozco tanto el manejo de recursos, pero en España se maneja bien el tema de recursos, o mejor que lo que se puede manejar en Ecuador. Y por otro lado, también hay un tribunal de competencia que también actúa muy activamente en los temas de compra pública. O sea, hay un desarrollo institucional en el tema de recursos bastante interesante, en donde la suerte que tienen estos tribunales de resolución de casos es que está formada por expertos académicos que pasaron hace rato su carácter junior. El lío que tenemos a veces en entidades de consulta pública en países como el nuestro, puede resultar que le puedo preguntar a alguien un tema de especialidad y ese alguien con toda su buena voluntad es un junior que me contesta algo porque se aprendió una PPT por ahí o se memorizó algún artículo, pero el tema de compra pública es sobre todo experiencia. Y creo que en el manejo de lo que es resolución de recursos, en España tienen académicos y profesionales con muchísimos años de experiencia que forman parte de esos tribunales de resolución de casos y que lo hacen, yo creo que bastante bien. Fernando, la empresa peruana, le aseguro, y la empresa ecuatoriana, que tiene todo un libro para escribir sobre su experiencia y conocimiento en lo que es compra pública de nuestros países, tanto por el extremo de rigurosidad que se lleva en los procesos, en la formalidad de ellos, como por la manera de irse protegiendo en el asunto de hacer bien las cosas, y también en las malas prácticas que podemos corregir. Yo le veo muy interesante la forma de pensar, de trabajar que podemos tener, ser organizados, el hacernos un cronograma de tiempos para entregar los productos, el ir documentando el expediente contractual. Es un trabajo que parecería ser cualquier cosa, pero yo veo ahí nuestra principal ventaja competitiva, Fernando.
en el manejo que tenemos, en la experiencia que tenemos como proveedores, cumplidores de rigurosidad contractual, de tener experiencia en un mercado que a veces no nos pagan rápido. En España tienen elementos normativos. Si no le pagan al proveedor, el proveedor puede ir directamente al ente contratante, al proveedor del contratista me refiero, y logra que la entidad pública le pague directamente al proveedor. O sea, hay algunos mecanismos de protección de lo que es la MIPE, el proveedor del contratista, que está bien desarrollado en la norma de España. Sin perjuicio de ello, tampoco es que el mercado español sea un mercado virgen y que sea impoluto y que tengamos todo, que digamos, hay como quisiera hacer como España, porque el tema del asunto de corrupción, de las desviaciones contractuales que se pueden dar, no es propio de una realidad de un país. Yo vengo insistiendo a eso mucho en el Ecuador, sobre todo en estos últimos años. Respecto, en estos últimos meses, sobre todo, y semanas, respecto a que sí en Ecuador es una realidad distinta, ¿no? La realidad de corrupción es lastimosamente una realidad universal, pero sí podemos ir mejorándole con buenas prácticas. Sí, habría que revisar el tema del hospital, efectivamente, Fernando. Habría que revisar el proceso, como lo están pidiendo ahí. Ok, Rocío, no sé si es que alguna otra cosa más o estamos ahí. Bueno, gracias por su atención. Me ha gustado mucho participar con ustedes. Estén atentos, por favor, desde la Cámara de Comercio de Lima para las invitaciones que van a hacer en el ámbito de la compra pública, sobre todo, y de lo que es internacionalización de empresas en general, no solamente en lo que es contratación pública, sino privada, que hemos acordado con la Cámara de Comercio de Lima desarrollarlos a través de webinars que los impartiré yo, muchos de ellos, y también gente de equipo de Grupo SEAS. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Tienen ustedes mis datos de contacto. Rocío les va a pasar la presentación y me ha dado un enorme gusto participar con ustedes el día de hoy. Gracias, Inés. Rocío debe estar en una llamada en estos momentos, pero agradecemos igualmente a todos los participantes y bueno, gracias por la información brindada. Estaremos enviando, remitiendo tus datos a todos los participantes. Muchísimas gracias, ¿no? Les agradezco mucho a todos. Un abrazo.